Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos por ahí? El bibliotecario nuevamente por acá. Hoy día traigo una recomendación de una novela en donde el dinero escribe la realidad. Porque hay novelas que hablan sobre el poder, también hay novelas sobre el dinero, y está en este caso Fortuna, de Hernán Díaz. Una novela que habla de quién tiene el poder de contar la historia. Ya sabemos un poquito esa frase que dice de que los que cuentan la historia son los vencedores. En este caso aquí hay una reflexión mucho más profunda sobre que los vencedores escriben la historia. Hay algo mucho más allá de esa frase. Un dato importante que yo creo que les va a gustar es que esta novela va a ser una serie de HBO Max o Max, como le dirán ustedes, donde lo importante, pienso yo, o el dato marquetero o relevante es que la protagonista es Kate Winslet. No sé si es Kate Winslet o Kate Winslet, algo así. Pero bueno, es la protagonista de, qué sé yo, Titanic, ¿no? Y además ganadora del Oscar por una película que me encanta que se llama The Reader, El Lector. Quería también instalar en cada una de estos contenidos, digamos, ¿no?, de recomendaciones y de reseñas de libros, que me comenten qué es lo que están leyendo. Por mi parte, yo sigo con esto que es un desafío que me impuse para el 2026, tenerlo leído, por supuesto, decantado, porque me gusta decantar los libros, cosa de que el proceso de la reseña, de la recomendación, venga con una reflexión que, si bien me gusta que sea profunda, tiene que decantar en el tiempo también. El tiempo también en ese sentido es bien importante. Entonces, primero tengo que leerlo porque me falta más de la mitad, y después luego decantarlo, y después recién voy a hacer la reseña, que pienso hacerla por ahí ya estamos hablando otoño, invierno, pienso yo. Bueno, y no es otra que Teodoro de Mircea Cartarescu. Yo leí Solenoide, me encantó, está dentro de mi, creo que, segunda o tercera mejor lectura del 2023. Y bueno, como les digo, me falta más de la mitad, un desafío. Sobre todo este libro, porque si bien Solenoide me encantó, esto está siendo un desafío, ¿no? Esto es otra cosa, esto es una epopeya de un tipo que se llama Teodoro, está en Etiopía, el relato viaja desde África, así como los Balcanes en general, y aparecen palabras de comida, ropa, bebidas, qué sé yo y tal, que tienen nombre de la península de los Balcanes, ¿no?, en ese idioma, ¿no? Entonces, nada, lo he tenido que estar leyendo con el diccionario del computador al lado, porque hay cosas que, o sea, más que el diccionario, sino que con la inteligencia artificial, porque son palabras que no están en el diccionario tampoco, ¿no?, porque son parte de la cultura de la península de los Balcanes de esa época. Así que si están leyendo Teodoros de Mircea Cartarescu y también les está costando, ahí déjenme los comentarios para ver si nos vamos motivando entre todos, digamos, ¿no? Esta obra, Fortuna, de Hernán Díaz, no trata realmente sobre la vida o la historia de los millonarios, ¿no?, sino de otra cosa, ¿no? Ni siquiera de Wall Street, ni siquiera de la Gran Depresión. Si bien está situado en ese contexto, no habla de eso. Habla de otra cosa que es mucho más inquietante, de que finalmente la verdad, ¿no?, la verdad a la cual siempre hacemos alusión de alguna forma, es nada más que una versión financiada. O sea, que el dinero termina contando la historia. Porque Fortuna justamente habla de eso, que nadie, exactamente nadie, dice 100% toda la verdad. Eso, a mi parecer, creo que es el mayor logro de esta novela. Y su estructura cuenta con 4 libros que unen una especie de historia única, casi imposible. Y entonces hay un libro dentro de este libro, ¿no?, que es una novela ficticia dentro de lo que ya es la ficción de esta novela, ¿no? Hay una autobiografía incompleta, eso también es bien inquietante o produce esta sensación de intriga, ¿no? Están las memorias, como tercer libro, de una escritora fantasma,
¿no? Los escritores fantasmas, las escritoras fantasmas son estas personas que escriben el libro para otras personas. Y al final está el diario personal de la esposa de este magnate financiero. Esos son los 4 libros. Y entonces yo creo que la trama de esto es que cada libro va de alguna forma como corrigiendo al anterior. Y cada nuevo libro va apareciendo como cada vez más cercano a esto que estamos buscando por temas culturales, digamos, ¿no? Porque pensamos que somos todos científicos, o, o más allá de que pensemos que somos todos científicos, la verdad es importante, lo sabemos, digamos, ¿no? Entonces aparece esta cosa humana de la curiosidad. Entonces, que alguien esté contando algo y que después lo que venga posterior lo corrige, nos vamos dando cuenta de que vamos a llegar a alguna verdad. En algún momento, en la medida que vayamos avanzando en esta progresión dramática, ¿no? Vamos a ir acercándonos a ese final en donde ahí está la verdad. No voy a contar el final, por supuesto, no se trata de hacer spoiler, ¿no? Pero finalmente la verdad queda, digamos, diluida en el relato, ¿no? Y eso es lo que provoca este libro de Hernán Díaz, que finalmente la verdad es algo que está ahí latente, pero que finalmente es inalcanzable. Sin duda que en ese sentido, y quiero complementar un poquito lo anterior de lo que dije, es que en algún momento a mí me pasó que dejé de leer una historia y comencé a investigar un caso. Algo está pasando allá adentro que finalmente quiero saber la historia, pero mi sensación entrando en una investigación, o sea, me empecé a creer como una especie de investigador, esta cosa de la búsqueda de la verdad, si finalmente eso es, digamos. Entonces, la trama y esta búsqueda de la verdad transforma esta novela en una especie de rompecabezas moral, en donde la pregunta ya no es qué pasó o qué es lo que va a pasar, sino que quién tiene el derecho a decir qué pasó. En el centro de la novela está Andrew Bebel. Es el protagonista de la novela, este magnate financiero. Y por otro lado, podríamos hablar de una especie de coprotagonista, es su esposa, Mildred. Donde en esta relación tenemos una versión que es pública, entendiendo que Andrew Bebel es el genio de las finanzas, ¿no? Y también tenemos las versiones privadas de este matrimonio, en donde Mildred podría llegar a ser la mente detrás de toda esta fortuna. Otra cosa que no quiero que se me escape es que la novela, en el fondo, sugiere que la riqueza no solo compra objetos ni cosas materiales, sino que también compra narrativas. Las personas que son millonarias no solo viven mejor, sino que también son recordados o recordadas como mejores. O sea, lo que quiero decir en el fondo es de que la fortuna económica depende de la especulación. Capital financiero internacional, capital financiero nacional, lo que sea, ¿no? Pero la fortuna histórica depende de quién escribe el relato. El título original de la obra es Trust, ¿no? Confianza, ¿no? Y esta palabra, confianza, ¿no? Opera en varios niveles, ¿no? O sea, confianza financiera, ¿no? Casi como eje central, ¿no? Pero también aparece esta cosa de la confianza del matrimonio, en este caso la confianza narrativa, ¿no? O la confianza histórica, que es lo que yo estaba hablando de quién tiene el poder de contar la historia. Esta novela, pienso yo que en ese sentido explora la idea de que el capitalismo funciona simplemente porque creemos en él, ¿no? No porque sea real. Esto está más que estudiado, hay un libro también de Yuval Noah Harari en donde aparece el dinero como una ficción, en donde como creemos en él, ok, aparece esa confianza. Por eso trust, confianza también en este caso. Yo pienso que en ese sentido el que el libro no se llame Confianza, porque parece para nosotros como una especie de decálogo, ¿no? Como hispanohablante, me gustó que se llamara Fortuna. Creo que es bien acertado. Bueno, el dinero aparece como una especie de ficción finalmente colectiva, ¿no? Ficción para uno, colectiva porque en el fondo confiamos en él y todos creemos en eso, digamos, ¿no? Por ende es una historia que nosotros aceptamos, ¿no? Y Hernán Díaz, en ese sentido, hace un paralelo, digamos, brillante. El dinero funciona igual que la literatura. Ambos existen si es que creemos en ellos. La literatura y el dinero.
Si creemos en la literatura, existe la literatura. Si creemos en el dinero, bueno, el dinero también existe. Eso es todo. En la última parte, la novela deja de ser la historia de un millonario. Y esa última parte es muy inquietante, porque comienza a relatarse la historia sobre una mujer que históricamente ha sido invisibilizada, ¿no? Mildred, la esposa. No solo participa de la fortuna de Andrew Bebel, sino que posiblemente es ella la que crea toda esta fortuna. Pero por supuesto que el relato oficial necesita de un héroe masculino. Y aquí aparece otro tema relevante que dice que si la historia económica es también una historia sobre el género. A su vez, pienso que lo que quiere plantear el escritor es que el capitalismo no solo acumula riqueza, ¿no? También acumula este crédito simbólico que muchas veces cae en un nombre equivocado. Muchas veces eso ya se sabe, ¿no? O sea, hablamos siempre de la historia oficial, ¿no? Que es la que nos relatan en el colegio, por la que culturalmente se habla, pero uno analiza eso hoy día en el mundo de la comunicación y la información, en donde la educación está mucho más al alcance. Entonces ya no nos vienen con cuentos, ya no le creemos a la televisión, ya no le creemos a la historia oficial. Comenzamos a estudiar, comenzamos a investigar y nos damos cuenta que la historia fue escrita efectivamente por algún vencedor y que la realidad parece ser otra. Por ahí yo creo que ya es un hecho. Es otra, pero no tenemos alcance a eso. No sabemos realmente lo que pasó. Y entonces, bueno, nada, aparece la maravillosa oportunidad de investigar para saber la verdad. Entonces, si bien ya se habla de que el dinero es una ficción, en la novela lo que es más ficción son las biografías de las personas. Eso me parece a mí de esta novela fascinante. Tan así de que este magnate intenta controlar su legado, escribiendo con otra persona su propia historia. Pero cada nueva versión de esa historia de él nos demuestra de que la memoria es maleable, ¿no? Los recuerdos yo los puedo construir a mi antojo. La riqueza, según el tema que plantea esto, puede manipular los mercados. Pero por sobre todo, lo que manipula la riqueza, los recuerdos. Y no solamente de una persona, sino que además de forma colectiva. Y en ese sentido, Fortuna, o esta historia, no es un registro del pasado y la biografía de esta historia, sino que es el resultado de la lucha de narrativas. Al terminar el libro ahí te das cuenta y te cierra por qué el nombre de la novela, Fortuna, ¿no? Es como una especie de título un tanto irónico. La verdadera fortuna no es la riqueza, ¿no? Sino que es la versión de la historia que sobrevive. El dinero en este caso compra el silencio, pero la escritura, la narrativa, ¿no? Lo que hace es comprar eternidad. Entonces, Hernán Díaz nos deja una pregunta inquietante. ¿Cuántas verdades históricas no son más que autobiografías exitosas financiadas? ¿Cuántas? ¿Cuánto tiene la vida de mito? ¿Cuánto tiene de realidad, verdad? Así que nada, yo terminé el libro y me quedé con ese cuestionamiento sobre la verdad, la mentira, la ficción, el dinero, la fortuna. Ahí dejo esta recomendación, espero les haya gustado y si quieren recibir más contenido sobre literatura, síganme en el canal de El Librotecario y activen ahí las notificaciones. Y por supuesto, a leer y a leer.